buenos días. Hemos llegado al último día del año. Al último día del año 2022. ¿Qué cosa? Se fue, pero sí. A mí que fue ayer. Así es. El tiempo se está yendo. Yo diría que yo estuve viendo algo que nos mandó una hermana con un reloj. Como que todo ha ido más avanzando. Como que hoy en día el tiempo está durando menos. Por muchas cosas. Y si también vamos a lo que es de los científicos, dice que el terremoto que hubo en Japón, el gran terremoto de Japón, hizo que la Tierra se inclinara, se inclinara un poco para unos lados, y eso hizo que también avanzara más. Así que el tiempo se está yendo, como dice la Biblia, que en el último tiempo va a ser rápido. El tiempo se va a ir rapidísimo. Así que le damos gracias a Dios por estar aquí en su santa casa para seguir adorando y glorificando el nombre de Él y aprendiendo cada día más. Amén. Vamos a seguir estudiando San Mateo 24 porque es el sermón profético de Jesús. Un sermón que dio para los últimos tiempos, para que nosotros nos preparemos para poder estar en pie cuando Cristo venga. Amén. Así que voy a estudiar una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección. Ustedes simplemente inclinen sus cabezas y arrodillen su corazón. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias infinitas por todas tus bendiciones. Así es, Señor. Gracias porque eres bueno para siempre tu misericordia. Amén. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder aprender tu palabra. Ayúdanos, ábranos nuestra mente. Ayúdanos a poder sacar enseñanzas que nos puedan servir para poder prepararnos, Señor. Dirígenos, Padre Santo. Sé con cada familia aquí representada. Que tu bendición los alcance, Señor. Amén. Que ellos puedan ponerse en tus manos y que podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Así Señor. sea, Señor. Llévanos de victoria en victoria hasta ese día como tú vengas. Amén. Lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu pueda morar en cada corazón presente y también en aquellos que nos ven por las redes sociales. Amén. Y por donde quiera que esté tu palabra en este día, que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Amén. Te lo suplicamos todos los días, Padre Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que fue nuestro tema anterior. Estamos estudiando San Mateo 24. San Mateo 24 es el sermón profético de Jesús. Y si vamos a la cadena profética que ha existido desde lo que es, desde que este mundo existió, podemos ver que en el mismo comienzo del mundo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Es decir, el creyente, el bueno, muere de manos del malo. Y les voy a decir algo, Caín era religioso, de la misma religión, y Abel también pertenecía a la misma religión. No que eran uno ateo y otro era creyente, no. Los dos eran creyentes. Y eso está marcado que va a ser el mismo problema que va a existir al final de la historia. Las dos grandes problemas van a ser entre creyentes, entre los que dicen, los dos se dicen adorar a Dios. Ahora, uno lo adora de acorde a como ellos entienden, que fue el caso de Caín. Caín adoraba a Dios como él entendía, no como Dios le pidió, porque Dios le pidió que le diera un cordero, porque el cordero era símbolo de Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo Caín? Dijo, no, yo puedo llevar lo que yo quiera, como hoy en día. Lo mismo que está pasando. Están adorando como ellos quieren adorar y quieren que Dios los acepte así. Y va a ser precisamente entre los dos. Hay que adorar a Dios como Él dice que adoren y no como yo entiendo que debo adorar. Ahí está el problema grandísimo que tenemos hoy en día. Lo estamos adorando no como Dios dice, sino como nosotros creemos que debemos adorar. Y San Mateo 24 nos dice especialmente lo que va a pasar en ese tiempo, especialmente en los últimos tiempos. Y hemos estado viendo en temas anteriores cómo la destrucción de Jerusalén fue anunciada por Jesús en San Mateo 24. Y como que San Mateo 24 va a tener un doble cumplimiento, producto de las dos preguntas que le hicieron a Jesús, los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Esas fueron dos preguntas que le hicieron. Y Jesús, por amor a ellos,
no separó las preguntas y lo que hizo fue que unió o fusionó las dos respuestas en una. Y todo lo que pasó en la destrucción de Jerusalén se va a volver a repetir al final del tiempo. Y hemos podido ver como que lo que pasó en la destrucción de Jerusalén, como las águilas de Roma rodearon a Jerusalén en el año 70 y destruyeron la ciudad. Y especialmente la Biblia dice, San Lucas dice, que cuando viéramos a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción está cerca. Es decir, la abominación desoladora eran los ejércitos romanos rodeando la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué tenía ese ejército? ¿Qué tenían? Tenían el águila, le dije, el águila romana, que era un estandarte porque habían adoptado al dios Mitra, que lo adoraban a través de un águila y un sol naciente que estaba alrededor del águila. Es decir, ellos se arrodillaban delante de ese símbolo que ellos pensaban que ese símbolo era Mitra, completamente, el dios Mitra, el dios de ellos. No nosotros como nosotros entendemos que Jesús, el sol es un símbolo de Jesús. Dice que Jesús es el sol naciente, el sol, ¿entiendes? Pero es un símbolo. No es que el sol sea Jesús, ¿me entiendes? Y entonces así los romanos creían que el águila y el sol era Mitra como tal. Y podemos ver como eso mismo estudiamos la vez pasada, el sermón pasado, estudiamos de que eso mismo pasó con este país. Este país adoptó el águila en el billete de $1, el águila que lo puso en el sello oficial de los Estados Unidos. El gran sello de los Estados Unidos lo marcó con el águila, con la misma águila de Roma. Y también estudiamos que este país admite haber copiado todo eso de Roma. Ellos copiaron todo eso de Roma. Y el hermano Wilfredo me mandó lo que es el billete de 20 pesos, que vamos a seguir estudiando los billetes. El de 20 pesos, haciendo ciertas cosas, da las Torres Gemelas, y también da el año de la pandemia, y también, si lo miramos al revés la cara de eso, poner una máscara en la cara y da el COVID y todo eso. Pero bueno, esas son suposiciones. Pero en el billete de $1 está puesto todo ahí, sin tener que estar poniendo el billete de para acá y para allá. Eso está puesto ahí. También podemos ver que las inscripciones que tiene el billete, el gran sello de los Estados Unidos, son inscripciones romanas. Está puesto el Novus Ordo Seclorum en las pirámides, Anutis Coptis, y cosas que vienen de Roma. Son en latín. Y este país no habla latín. El latín es un idioma muerto. También vemos que en la pirámide, en la parte de abajo de la pirámide, vemos también el año 1776, que fue la declaración de independencia de este país, pero en número romano. Y aquí no se usa nada de eso. No se usa nada. Y también les voy a estudiar algo, vamos a estudiar algo, que al principio la bandera de Estados Unidos, que esto está en el museo de Filadelfia, en muchos museos, está como la primera bandera de Estados Unidos, una bandera con un águila con el sol naciente, que llamaban la bandera de Estados Unidos. Después de la guerra de independencia, la palabra ejército también se resultó ser desagradable y repugnante para el pueblo norteamericano. Y por eso se adoptó la palabra legión. Se ponía como las legiones, que eso viene de dónde? Eso viene de Roma. Este detalle es de sumo interés, pues a los ejércitos romanos se les denominaba legiones. Aún en los Estados Unidos hoy hay logias que se llaman American Legion. ¿Por qué? Porque eso viene ¿de qué? De Roma, completamente. El general Knox, quien era comandante de la recién formada legión, sugirió que se fabricara una bandera de tamaño muy grande que se llamaría el estandarte de la legión. Este estandarte, sugerido por Knox, tendría un águila de tamaño natural y sería muy semejante a la que iba a la cabeza de las legiones romanas. Es decir, todo lo que hicieron los americanos al principio con este país, lo copiaron de dónde?
de Roma, completamente. Ahora, si vamos a Washington, D.C., tenemos solamente que ir a Washington, D.C. para eso. La arquitectura de Washington, D.C. es una arquitectura que romana. La ciudad de Washington está llena de monumentos a sus próceres y héroes como estaba la antigua ciudad de Roma. Está igualita. Tú vas a Washington, D.C. y estás viendo todo eso. Y lo más lindo que estos monumentos que están puestos en Washington, D.C., están puestos en números, en palabras latinas. Dice, las inscripciones y fechas en los monumentos están en latín. ¿De dónde viene eso? De Roma. La Cámara Alta del Congreso se llama Senado. ¿De dónde viene eso? De Roma. ¿Y los representantes cómo se llaman? Senadores. Es decir, todo el momento de lo que es gobernar, así lo tomaron precisamente los romanos. El sol naciente o poniente. También hicieron una silla. Hicieron una silla donde se sentó el primer presidente, George Washington, ¿qué significa el sol? Que se halla en los lados del sello. Dice Whitney Smith, experto en banderología, dice él, en un gran número de países el sol se asocia no tanto con la independencia, sino con las promesas que trae el amanecer de un nuevo día. Ellos asociaron eso también con un nuevo día, con un nuevo comenzar. Esta idea de que el sol naciente representa el amanecer o nacimiento de una nueva era o un nuevo orden se puede discernir claramente en el comentario que hizo Benjamin Franklin en el año 1787. Ese año, la Convención Constitucional se reunió en Filadelfia con el fin de redactar los artículos de la Constitución de los Estados Unidos de América. George Washington precedía la reunión y se preparó para una silla especial para la ocasión en el cual se sentó Washington. A esta silla se le dio el nombre de silla del sol naciente. En el espaldar de la silla se hallaba esculpido un sol brillante que aún se puede ver hasta hoy. Si van a Filadelfia al museo, allí está esa silla, la silla del sol naciente. Al terminarse la convención, Franklin hizo un comentario significativo. Franklin dijo, no sé, a menudo he mirado esa inscripción ahí, mirado ese sol detrás del presidente, sin saber determinar si el sol es poniente o creciente. Y entonces dice él, finalmente tengo la dicha de saber que es un sol naciente. Ok, el sol está naciente. Pero todo tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con el sol. Todo tiene que ver con eso. La mensajera del Señor, en el conflicto de los siglos, página 576, nos dice, se declarará, especialmente en los Estados Unidos último, cuando venga esto, descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y ya también el tema pasado vimos de dónde salió el domingo. ¿De dónde salió el domingo? De todos lo que es, especialmente vamos atrás, de la Torre de Babel. Desde ahí salió el domingo. Porque Nimrod se denominó el dios sol, y entonces su día de adoración era ¿cuál? El domingo. El día del sol. Y dije que también estudiamos que todos los dioses, cualquiera que tú quieras escoger, el día de él es el sol y el día de su nacimiento el 25 de diciembre. Lo estudiamos el sábado pasado, todo eso. Así que hemos estudiado que eso viene de ¿dónde? De atrás, completamente.
Y la Iglesia Católica adoptó eso, ¿de quién? De los romanos, del dios Mitra, el dios que adoraba al Imperio Romano. Constantino, cuando fusionó la Iglesia con el Estado, con lo que es el Estado de Roma, como tal, ¿qué hizo? Todo lo que él creía del paganismo lo metió al cristianismo y fusionó lo que es el cristianismo con el paganismo. Que eso está especialmente en la Iglesia Católica. Y también estudiamos que todas las iglesias protestantes no pudieron zafarse de la madre, de lo que la madre creía. ¿Y qué sigue? Siguen creyendo las mismas cosas que la madre. Todas las iglesias protestantes siguen haciendo lo mismo. Dice, sigue siendo la mensajera del Señor. Dice que el domingo no sea estrictamente obligatorio, hasta que el domingo sea estrictamente obligatorio, y que lo que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Eso va a venir pronto. Y este país, como estamos viendo, especialmente Estados Unidos, antes tenía la Biblia en las cortes, antes tenía la Biblia también en las escuelas, antes tenía la Biblia en los 10 mandamientos, lo tenía en las cortes también. ¿Y qué han hecho? Han ido saliéndose de todo, quitando todo, completamente. Todo está yendo quitándose. Y todo eso va a traer más todo lo que están haciendo también. Todo lo que están haciendo por atrás, lo que es... No, déjame decir eso. Todo lo que están haciendo por atrás, todas las prácticas que están tomando, hasta el punto que están poniendo todo lo que la Biblia pone como abominación, lo ponen como que está aceptado en este país. Todo, completamente. Y todo eso va a traer ¿qué? A la ruina nacional. Pero esa ruina nacional le van a echar la culpa a los verdaderos creyentes, a los que están adorando a Dios como debe ser. Ahora, algunos pueden tener la objeción, que puede decir, bueno, si vinculamos el águila de los Estados Unidos con el águila de Roma, no podríamos vincular el león de Inglaterra con el león de Medo-Persia, de Babilonia. No podíamos vincular el oso de Rusia con el oso de Medo-Persia. O el dragón de China con el dragón romano. No pudiéramos vincularlo. Pero hay dos puntos que no nos dejan como vincularlo. ¿Por qué? Porque este país, ellos afirman de haber adoptado esos símbolos de dónde? De Roma. Sin embargo, China, Rusia y lo que es Inglaterra no han aseverado haber adoptado sus símbolos de Roma, de Medo-Persia ni de Babilonia. Así que es bien importante que entendamos eso. Y segundo, San Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Lo que pasó en el pasado se va a volver a pasar en el futuro y va a ser especialmente con Roma, el águila y el sol. Tan claro como eso. Ahora, vamos a ver de dónde salió, ya les dije un poquito de dónde salió, pero esto salió especialmente de Pérgamo. Por eso es que cuando estudiamos las 7 iglesias, nos damos cuenta que Pérgamo fue la introducción del paganismo a la iglesia, completamente. Al examinar las escrituras, encontramos claramente que la abominación asoladora de San Mateo 24:15 tiene dos cumplimientos, uno histórico en la destrucción de Jerusalén, literal, y el otro durante los 1260 años, y al final de la historia, cuando los Estados Unidos se unan con el papado. Y algunos pueden pensar, bueno, son 3 cumplimientos, pero son 2, ¿sabes por qué? Porque lo que el papado hizo en los 1260 años, lo va a volver a hacer en el futuro y va a ser el mismo sistema. Por eso son 2 cumplimientos simplemente. Un examen cuidadoso de Daniel capítulo 11, versículo 31. Y vamos a leerlo rápidamente para poder entenderlo. Daniel capítulo 11, versículo 31. Déjame decirle, Daniel nos da las profecías, para que tengan idea. Daniel da la profecía de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, de lo que es la estatua, y la ponen por símbolos.
después la repite con bestias en Daniel capítulo 7. Y después la vuelve a repetir otra vez con bestias también en Daniel capítulo 9. Pero en Daniel 11 ya el ángel no pone bestias, lo dice como es. Daniel 11:31. Dice así: y se levantará de su parte, dice, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Y hay una palabrita que está al lado de ahí que está agregada en la Biblia. Sacrificio no está, esa palabra está agregada, pero la palabra aquí continuo es tamid. Y tamid solamente es continuo. Y pondrán la abominación desoladora. Así que lo mismo que hicieron en el pasado, van a hacerlo ya. Está hablando del rey del norte y el rey del sur. ¿Y el rey del norte quién es? El papado. Ok. Y si vamos a Daniel capítulo 12, versículo 11, para darle un poquito más de contexto, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así que el continuo va a ser quitado. El continuo es la predicación del evangelio, mi hermano. Cuando ya el papado ponga por ley el domingo como día de reposo, ahí va a ser quitado el continuo. ¿Por qué? Porque ahí ya los que predican no van a poder predicar más el evangelio. Y ahí va a ser puesto la abominación desoladora. Y ahí va a ser 1290 días, no años, porque ya aquí en Daniel capítulo 11 y 12 no es profético, está hablando literal. Por eso estamos hablando que lo que es la persecución va a durar aproximadamente 3 años y medio. De cuando se promulgue la ley dominical hasta que Cristo venga, van a durar 3 años y medio. Completamente. También está en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Ahí también confirma lo que estamos hablando aquí. 11 capítulo, versículos 1 y 2. Dice así: entonces me fue dada una caña de medir, semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mira el templo y de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad la ciudad santa, 42 meses. Lo mismo. Cuando va a ser, los gentiles, especialmente hablando del papado, va a hollar la ciudad santa 42 meses. Quiere decir, las cosas santas las va a pisotear completamente. Por esa nefasta obra continuará hasta el fin de la historia, cuando el papado resucite de su herida mortal. Que está en Apocalipsis 14, 17, 4 y 5. Vamos a ir a buscar, vamos a estudiarlo. Apocalipsis 17, 4 y 5. Aquí está hablando del papado. 17, 4 y 5. Dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura y adornada de oro. En profecía, ¿qué es una mujer? Es una iglesia. Y esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Si vamos al mundo hoy, ¿cuál es la iglesia que está vestida de púrpura y escarlata? Está clarito. No hay otra iglesia que esté vestida de púrpura y escarlata tan claro como esta iglesia. Púrpura y escarlata y adornada de oro. De oro. ¿Por qué de oro? Especialmente, mis hermanos, porque el oro era símbolo también del sol. El oro era símbolo del sol. Por eso es que el oro está inmiscuido con todo esto de esta iglesia. Porque esta iglesia adora el sol. Si vamos a lo que es si ustedes van a lo que es la Basílica de San Pedro, en lo que es el altar mayor, ahí vas a ver que es el sol. Si vas a ver todas las cosas que hay en la Basílica de San Pedro, hay estatuas al sol. La estatua de San Pedro, que está puesta en el principio ahí, que no es la estatua de San Pedro, es la estatua de Júpiter.
que después lo pasaron a San Pedro, es que no está todo el sol completamente. Completamente, todo es sol. Así que podemos ver como en esta iglesia está todo lo que tiene que ver es con el sol. Dice, está vestida del sol, de piedras preciosas y de perlas. De perlas, vestida de perlas, porque es redondo. Todas las cosas son de ella, son cosas redondas. ¿Por qué? Porque el sol es redondo para ellos. Y brillantes. A ellos les encantan las cosas que brillan. Y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que esta iglesia tiene todas estas características. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque todo eso viene de la antigua Babilonia. Toda esa adoración viene de ¿dónde? De la Torre de Babel. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Y por qué? Por eso aquí decimos la madre de las rameras. La madre de las rameras. Quiere decir, esta iglesia tiene hijas que han salido de ella y que están haciendo lo mismo que hace su madre. Y es más, que dice que sus hijas le van a poner en Estados Unidos, le van a mandar que adoren a la madre nuevamente. Las hijas. Y cuando tú estudias la historia de este país, te das cuenta como que este país es un país protestante. Salió huyéndole a lo que estaba haciendo la madre en Europa, que estaba matando a los cristianos en Europa. Y llegó a este país, y este país, ellas no se pudieron zafar de las mismas costumbres y prácticas de la madre. Y por eso siguen adorando como la madre. En el día de hoy, de la madre. Si ustedes van a la enciclopedia católica, se dan cuenta que ellos dicen que los cristianos de todas las denominaciones, al adorar en el día del sol, le están dando honor a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ella fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y al hacer esto, le están dando gloria a ella. Esto es palabra de la misma iglesia católica, si vas a la enciclopedia católica. Y ellos aseveran haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Completamente. Así que eso está clarito completamente. Dice, la madre de las rameras se describe como llena de abominaciones. Y en Apocalipsis 17 y 16, vamos a leerlo también, 17 y 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esto es cuando ya descubran el engaño que esta iglesia ha hecho al mundo. Cuando se den cuenta, es decir, se van a poner bien bravos los reyes de la tierra, y ellos mismos van a acabar con la ramera. Completamente. Dice, se describe el momento en que los reyes de la tierra dejarán a la ramera asolada. La palabra griega, abominaciones, que se halla en Apocalipsis 17, 4 y 5, es la misma que se usa en San Mateo 24, 15 y Marcos 13, 14, para describir la invasión de Jerusalén por los ejércitos romanos, con sus estandartes idólatras que contenían un águila y el sol. En San Mateo 24, 15 y en Marcos 13, 14, el sustituto asoladora es de la palabra que se encuentra en forma verbal, es Apocalipsis 17, quiere decir, lo que se encuentra en San Mateo 24, 15, encuentra su cumplimiento en Apocalipsis 17, 16, para describir la abominación de la ramera y sus hijas. Ahora fíjate aquí, es un hecho histórico bien documentado que la Roma papal recibió su poder, su trono y gran autoridad de Roma pagana. Eso está clarito. Cuando tú quieres que tú vayas y lo estudies, te vas a dar cuenta que la Roma papal adquirió todas sus costumbres de Roma pagana por intermedio de la iglesia de Pérgamo, del año 313, que fue cuando tomó Constantino el poder y unió las religiones, al año 538, que le dio el poder completamente al papado. Especialmente porque estaba este país, el mundo, que es la Europa, estaba hecho un caos. Y porque las tribus bárbaras estaban invadiendo y no había orden. Y entonces para que pudieran poner orden,
pues entonces le dieron al papado todo el poder para que él pusiera orden. Dice así, Apocalipsis 12, 2, 13 y 13, 2, y que además recibió de Roma pagana el día del sol, el domingo, como día de oración en días de Constantino. Hasta el día de hoy, el papado católico romano toma como su insignia o señal de su autoridad el venerable día del sol. Esa es su autoridad. Y fíjate lo que dice los mismos católicos. Esto está en palabras de C.F. Thomas, canciller del cardenal Jaime Guido. Fíjate lo que dice él. Desde luego que la Iglesia Católica declara que el cambio del sábado al domingo fue un acto suyo. Y el acto es una marca, es decir, lo pone clarito, una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. La Iglesia Católica no lo esconde, lo tiene clarito. Esto lo hicimos nosotros y es como un sello de nuestra autoridad en asuntos religiosos. Ahora continúa la cadena vinculando entre el papado y la iglesia de Pérgamo, especialmente sobre los protestantes. Aquí quiero leerles algo bien importante. En el conflicto de los siglos, la página mensajera del Señor dice esto: por medio de la ayuda de los Estados Unidos de América, la nación que tiene el águila y el sol en su estandarte, como así decirlo, en su sello, el papado establecerá la abominación asoladora en el terreno sagrado de la iglesia donde no debería estar y rodeará, por así decirlo, al mundo entero. Entonces los Estados Unidos, por medio de su sello oficial del águila con el sol, el gran sello de los Estados Unidos, certificará y autenticará todos los actos oficiales del gobierno federal. Declarará la observancia del Día del Sol bajo la amenaza de penalidades civiles. Eso lo va a hacer este país. Por eso es que tenemos que ver cuando esto pase, tenemos que tener la señal para poder, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio del campo no vuelvan atrás. Es decir, cuando veamos todas estas cosas, buscar un lugar refugio, porque la destrucción viene, eso sí quiere servir a Dios. Si no quieres servir a Dios, quieres ponerte la marca de la bestia, porque te voy a decir algo. En ese tiempo, cuando venga ese problema, muchos cristianos, adventistas del séptimo día, van a decir, ¿dónde me pongo la marca? ¿Por qué? Porque ya han dejado todo lo demás y ya para ellos ir un poquito más lejos, no va a ser algo difícil. Porque han como ido cediendo terreno, pues ya el enemigo tiene controlado todo su cuerpo. Y al ver esta señal de apostasía, al igual que los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, los sellados de Dios que observan el sábado huirán, y luego la apostasía nacional, que es la abominación asoladora de los Estados Unidos, llevará a la ruina del país. Esta abominación asoladora levantada por los Estados Unidos, al reflejar el error católico romano de la santificación del día del sol, causará el fin de la destrucción de este mismo país. Cuando ellos piensen lo mismo que pasó con Jesús. Con Jesús, ¿qué pasó cuando Jesús resucitó a Lázaro? Fue el milagro más grande que Jesús hizo. ¿Y qué pasó con las iglesias de la época? Por así decirlo, la sinagoga. ¿Qué pasó? Empezaron a vaciarse. ¿Y qué dijo Jesús como sacerdote Caifás? ¿Qué dijo? Planearon matar a Jesús. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así, dijo él, vendrán los católicos y van a tomar nuestro país y van a tomar todo. Y por querer impedir algo, lo ocasionaron. Porque al matar a Jesús, ¿qué hicieron? Hicieron de que los romanos vinieran y acabaran con todo. Y también, en el último tiempo, cuando quieran impedir aparentemente que las cosas caigan en este país, especialmente por lo que están guardando los mandamientos de Dios, pues entonces cuando quieran impedirlo van a echarle culpa a ellos, van a decirle, por culpa de ustedes estamos nosotros así. ¿Y qué va a pasar? Dice que entonces
va a venir la persecución sobre los hijos de Dios y eso mismo va a traer la ruina para este país. Ahora quiero leerles algo de la mensajera del Señor, que escribió también en el Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 426. Yo estudio esto porque las palabras mías no valen nada. Lo que está escrito es lo que vale. ¿Bien? Y si el Espíritu de Poesía nos está diciendo esto, es que debemos tenerlo. Y también la Biblia nos está diciendo las cosas. Así que si está diciendo las cosas, la palabra de Dios, tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Dice la mensajera del Señor, por el decreto que imponga la imposición del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, está hablando de Estados Unidos, se desvinculará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, no del Partido Republicano, sino de la República como tal, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces hablemos que ha llegado el tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esto tenemos que estudiarlo porque esto está a las puertas. Está a las puertas. Y cuando veamos esto, los cristianos, si no lo sabemos, pues vamos a terminar hasta adorando hasta el papado, porque no lo sabemos. Muchos cristianos hoy en día ya no están predicando esto. Ya no predican nada de esto. Y mis hermanos, estamos ya en las puertas, estamos ahí mismo. Y si no sabemos esto, vamos a terminar haciendo lo que no tenemos que hacer. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán envueltos, entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos, hasta diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Así que, mis hermanos, van a haber mártires también en ese primer tiempo. Porque déjame decirle que va a haber un corto tiempo de angustia antes. Pero todavía la gracia está abierta. Pero cuando ya ponga la pena capital completamente, ya entonces la gracia de Dios se va a cerrar. Y el que es justo, siga siendo justo. Y el que es impío, siga siendo impío. Y el que es justo, siga santificándose. Y el que es impío, siga ensuciándose. Quiere decir, ya la gracia se va a ser cerrada. Sigue diciendo la mensajera del Señor. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos y se haga tesoros en el mundo. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Muchos religiosos hoy en día nos estamos haciendo tesoros en este mundo, constantemente. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que hundieran los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de América, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores
en busca de hogares solitarios en lugares apartados entre las montañas. Y mis hermanos, esto está diciendo lo clarito. Por eso que tenemos que, mis hermanos, en este momento, no debemos hacernos tesoros en este mundo. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que esos tesoros van a ser fango en las manos. ¿Por qué? Porque cuando te digan no puedas comprar ni vender, porque no te pones la marca de la bestia. Y si tú no te pones la marca de la bestia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer de tu dinero? Mucha gente tiene mucho dinero en el banco hoy en día. ¿Qué va a hacer ese dinero en el banco? Ustedes no saben que ese dinero se le va a confiscar a los cristianos. Como todo en Roma, a los cristianos, a aquellos que tenían posesiones, cuando lo estaban persiguiendo, ¿qué es lo que hacían los romanos? Le confiscaban sus bienes y los botaban para la calle. Y así lo va a hacer en el final también. Y mis hermanos, hemos ido perdiendo nuestras libertades completamente. Cuando las Torres Gemelas, ¿qué pasó? Muchas libertades se perdieron completamente. Ahora con la pandemia, ¿qué está pasando por el bien común? Están poniendo por imposición la vacuna, perdiendo tu libertad. Porque soy libre, pues yo puedo decir si me pongo la vacuna o no. ¿Me entiendes? Pues no puedo obligarme. Pero al obligarme a que me ponga la vacuna por el bien común, fíjate que yo la ponía por el bien para todos, pues entonces están quitando mis libertades. Y eso va a pasar al fin del tiempo. Cuando venga lo que va a venir aquí. Y esto lo tenemos a las puertas, mi hermano. Así que es tiempo de que si tenemos nuestros recursos, saber administrarnos y buscar una tierrita, aunque sea, mi hermano. Buscar algo o unirnos a los hermanos, algunos que puedan unirnos, porque para poder unir fuerzas, para poder unirnos. Y tiene que ser gente de tus mismas ideas. ¿Por qué? Porque si te buscas gente que crean diferente, ellos mismos te van a echar para adelante. Entonces, si vas a buscar gente para poder unirte, para poder labrar la tierra, ¿por qué? Porque ¿de dónde van a salir las cosas si no las vas a poder comprar ni vender? ¿Cómo te vas a poder alimentar? Especialmente sabiendo todo esto ya y no hicimos provisión. ¿Qué va a pasar? Porque déjame decirle, Dios, cuando ya venga la última salida, el libro de Ezequiel lo dice, vuestro pan y vuestra agua serán seguras. Pero para el comienzo, nosotros tenemos que hacer provisión sabiendo todas estas cosas. Porque no vamos a poder comprar ni vender. Sigue diciendo la mensajera del Señor. El pueblo de Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Clarito. Ha sido un pueblo favorecido. Y la gente piensa, no, porque son más inteligentes. No es porque son más inteligentes. Es porque tienen algo. Pero cuando restringan la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Así que, ¿por qué este país es bendecido? ¿Por qué? Porque tiene dos cosas: libertad civil y libertad religiosa. Tiene dos cosas. Ahora, cuando este país imponga leyes que restringan tu libertad religiosa y tu libertad civil, entonces habrán completamente, y sigan las cosas del papado, habrán completamente sellado su destrucción. Sigue diciendo él, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guarden el día de reposo del séptimo día, porque al principio van a ser como todo, va a ser más suave, vamos a guardar el domingo, pero después tienen que, como mismo pasó, mi hermano, eso ya pasó en el tiempo de Constantino. Al principio fue una ley dominical que solamente decía que los domingos vamos a adorar a Dios
¿Por qué? Porque para unir al Dios Sol con el nuevo, con lo que estaban adoptando con los cristianos. Pero ¿qué hizo Donatilo después? Dio una ley como que era una obligación que también pisotearan las cosas el sábado. Lo mismo pasaba en este país. Lo mismo pasaba. Dicen, poniendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guarden el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Y eso tampoco ya, o sea, que está cayendo. Este país, que es el país más rico del mundo, es el país más endeudado que hay en la tierra. Hoy en día le debemos hasta la ropa que tenemos a China. Increíble. Este país, increíble. Cada día el techo de la deuda ya no se sabe por dónde está el techo. Ya el techo no tiene ya el Empire State ya no cubre el techo de la deuda que tenemos. Porque cada día ponemos el techo más alto. Especialmente por este presidente que tenemos. Y déjame dejarlo. Sigue diciendo ella. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo. Esta fue la tierra que el Señor levantó, mi hermano. Esta es la tierra que Dios levantó para que le diera refugio a todos esos peregrinos que estaban huyendo de Europa, que lo estaban apatando allá. Para darle refugio a su pueblo. Para que pudieran adorar conforme al dictado de su propia conciencia. La tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, es decir, un acto nacional del Congreso, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Padre, salud. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional, un acto del Congreso. Impondrán la observancia del falso sábado, es decir, el domingo, y le darán vida y vigor. Es decir, ahí se sana la vida. A la fe corrupta de Roma. Y así revivirán. Es decir, van a revivir lo que él estaba haciendo. Su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Así que, mis hermanos, cuando veamos todo esto, vamos a tener que levantarnos y erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Amén. Está cerquita la puerta. Amén. Completamente. Y ya se, como dice el dicho, ya se los dije antes. Para que cuando venga, estén apercibidos, cuando lo vean, se den cuenta de lo que tienen que hacer y le pidan dirección a Dios. Para que Dios nos dirija. Mi hermano. Ahora vamos a hacer un resumen de la cadena profética completamente. Así que la religión de Babilonia, de lo que es la Torre de Babel, esa religión salió de Babilonia cuando vino el Medo-Persia, especialmente Ciro, expulsó de Babilonia a muchos astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Por qué? Porque Ciro era monoteísta, no era politeísta. Ciro adoraba a un solo Dios, aunque no era el Dios Jehová, era adorador de un solo Dios. Y como todos los demás eran adoradores de muchos dioses, pues él los botó de Babilonia. Y fueron a parar a dónde? A Pérgamo, en Asia Menor. Ahora, en una campaña militar en Asia Menor, en el año 63 a.C., el general Pompeyo, general de las tropas romanas,
adoptó como el dios de los ejércitos romanos al dios Mitra, como el dios de las legiones romanas. Así se traspasó la religión de la Babilonia antigua al Imperio Romano. En la primera parte del siglo II, los padres eclesiásticos comenzaron a celebrar el domingo en honor a la resurrección. Esto fue todo como fue introduciéndose el día del sol en la adoración del cristianismo. Y Constantino, quien adoraba al dios Sol, Mitra, bajo el nombre de Deus Sol Invictus, fusionó la adoración del dios Sol con la observancia del domingo en honor a la resurrección de Jesús. El emperador adoraba al dios Sol y los cristianos adoraban en el día del sol. Siendo un político sagaz y oportunista, fusionó las dos ideas con el fin de unir al Imperio Romano. En marzo del año 321, Constantino emitió la primera ley dominical, aunque no era una ley civil. En el concilio de la Odisea, fíjese, ya después en el concilio de la Odisea, en el año 336, se transformó en una ley eclesiástica. Así que primero lo ponen como una ley civil y ya después lo ponen como una ley eclesiástica. Segundo punto, la Roma papal afirma que la observancia del domingo fue un acto suyo y en sus templos y catedrales, en sus obras de arte, sus imágenes y sus cálices manifiesta una obsesión con el sol. Eso lo puedes ver completamente. Ya, como dije la vez pasada, la hostia es, ¿qué cosa es? Entonces, un sol. Y si vas al Santísimo, estás viendo, sí, Marita. Bueno, de eso, yo nací en un hogar cristiano y yo comparo ahora ni los evangélicos ni los bautistas guardan el sábado. Ya. Ajá. Sí. Entonces yo aquí no, en Miami va a una iglesia bautista, Nuevo Testamento, pues ella... Pero hay bautistas del séptimo día, ¿tú sabías? Hay bautistas del séptimo día, actualmente. No, esa no era. Entonces, Paul Duterman, no librito, entonces yo decía, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué Cristo hizo los cielos y la tierra y reposó el séptimo día y lo bendijo? Entonces, ¿estaba cómo? ¿Qué? Sí, Pasó por encima de un mandamiento, porque ni los evangélicos ni los bautistas guardan el séptimo día. No, porque ellos ya les dije, eso fue, ellos, acuérdense que los protestantes salieron de la iglesia católica. Ellos salieron de allí. Entonces, ellos estaban moviéndose y se quedaron con esa creencia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo viniendo aquí, como es, desperté de nuevo. Sí, lo digo, y lo digo llena de regocijo. Amén. 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 Porque entonces, como yo voy a cruzar por encima de un mandamiento, Por encima del Dios del universo. entonces cruzando por encima de Dios. Biblia lo tiene, dice, mitos y costumbres. Exacto. Porque dice que sí, Dios se agrada que nos reunamos. Claro, deberíamos reunirnos todos los días, Pero- de adorarlo todos los días, pero el sábado es el día de reposo de Jehová. Porque en 6 días hizo Dios Claro. los cielos y la tierra y reposó el séptimo día y lo bendigo. Yo no sé, pero en la Biblia que yo tengo dice, aquí equivale al sábado y siempre cuando ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué pusieron eso? Porque la Sociedad Bíblica Unida fue la que hicieron ese cambio. Y la iglesia adventista, como tiene parte y ella da dinero a esa Sociedad Bíblica Unida, se quejó. Dijo, ¿por qué ustedes van a cambiar si saben que el día es sábado? yo no puedo, no. Entonces, ¿qué pasa? Oye, desperté.
Estaba dormida y desperté y gracias a Dios le doy. Bendito y alabado sea su santo Y nombre. nunca es tarde. Amén. Nunca es tarde para despertar. Amén. No, pero bueno, entonces no, el domingo. Dios se agrada, yo sé que Él se satisface, Él se agrada que nos reunamos. Pero no. Pero no Pasar es por igual, no es igual. encima de su mandamiento, no. No es igual. Muchas gracias y estoy eternamente agradecida Y bueno, de todo. Y ya sabe dónde viene. Porque Porque ya sabe que viene, eso viene del antiguo para Roma pagana. Completamente. no, el domingo, y yo, el domingo, sí, el domingo es el día, mi mamá me lo decía, el domingo es el día del Señor. Bueno, pues el cielo hizo todo. ¿Y qué pasa con el sábado? Así es. Ah, Así es. gracias a todos y le doy gracias a Dios por ese hermoso despertar que he tenido. Muchas Amén. bendiciones. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que sí. podemos ver como todo esto viene de la antigua adoración al Dios Sol, completamente. Es más que interesante que Roma se le denomina Babilonia por el mismo Pedro. Cuando Pedro, si vamos a primera de Pedro 5, 5, 13, para que vean especialmente Pedro, primera de Pedro 5, 13, para que vean cómo domina Pedro a lo que es Roma. Primera de Pedro 5, 13. Dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahora, cuando Pedro escribió esto, ya Babilonia no existía. Era ruina. Porque Babilonia fue destruida completamente antes de Cristo. Entonces, ya cuando los romanos invadieron todo lo que esa parte de ahí, destruyeron Babilonia completamente. En el año 168 antes de Cristo. Es decir, ya Babilonia no existía. Y cuando Pedro dijo esto, se refería a ¿qué sabe quién? A Roma. Completamente. Ahora sigue siendo. Dice, y el poder apóstata al final de la historia también se llamará Babilonia. Es decir, el poder apóstata, la apostasía completamente al final va a venir de quién? De Babilonia. ¿Por qué? Porque es la misma religión que la han adoptado desde Babilonia. Esto demuestra que hay un vínculo entre la Babilonia antigua y la moderna. Completamente. Son lo mismo. Según Apocalipsis 13, 11, y el Espíritu pues decía, los Estados Unidos repudiará su constitución y volverá a obligar a los ciudadanos a observar el domingo como ocurría en la época colonial. Algunos afirman que esto no es posible, pero hay señales que indican que así será. En la próxima lección vamos a estudiar más a fondo esto. Porque les voy a decir que, déjame decirle, si usted no sabía, en todos los estados ya está aprobada la ley dominicana. Aprobada. Completamente. Lo único que tienen que ponerla es vigente. Porque todos los estados, aquí, cuando la época colonial, tenían leyes dominicales. Ustedes sabían, no sé si ustedes sabían eso, pero ustedes sabían que a los obispos, ¿saben quién le pagaba? El gobierno. Los diezmos tú los dabas al gobierno y el gobierno le pagaba a los obispos. Y había leyes dominicales radicales. Y en muchos países, si no eres católico, no puedes pertenecer al gobierno. Y no puedes tener un alto rango en. Por ejemplo, si vas a Argentina, en Argentina si tú no tienes un alto ser católico, no tienes posibilidad de estar en la política, no puedes. Y así mismo. Así que los Estados Unidos recibirán el apoyo del papado e impondrá el domingo por ley. Así es que hará una imagen de la primera bestia e impondrá su marca. Este proceso se contempla en Apocalipsis 13, del 3 al 11. Lo podemos leer más a la casa, no voy a seguir leyendo porque tengo que terminar casi. Y entonces, el dragón
¿Quién es el dragón? Satanás. El Satanás a través del paganismo, quien adquirió el día del sol de Babilonia por intermedio de Pérgamo, le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Por intermedio de la iglesia de Pérgamo. Y luego el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Las iglesias protestantes de este país. Actuarán por autoridad de la bestia, haciendo una imagen de ella. Completa. Y la ley dominical será sellada con el gran sello de los Estados Unidos que adquirió de Roma y que contiene un águila y el sol. Completamente. Bueno, ¿sabe que esa es la misma secuencia que está en San Mateo 24? San Mateo 24 tiene la misma secuencia que hemos leído aquí. Se cierra la puerta de gracia. Cuando se cierra la puerta de gracia, viene la gran tribulación. Y la gran tribulación llevará a la segunda venida de Jesús. Completamente. Amén. Vamos a leer San Mateo 24:20. San Mateo 24:20, que fue nuestra lectura bíblica. Mateo 24:20 dice la palabra de Dios. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí esta vez mi Biblia pone de que tiene un asterisco y dice una letra N. Pero si vas a una Biblia que fue antes de las Biblias de la Sociedad Bíblica Unida, te vas a dar cuenta que dice orad que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Ni en sábado. Mis hermanos, esto va a estar completamente vinculado a la adoración de Dios. Los que adoran verdaderamente a Dios y los que adoran falsamente. Todo va a ser al final así. Así que los primeros cristianos, que estaban en la destrucción de Jerusalén, guardaban ¿qué día? El sábado. Y los últimos cristianos que van a estar en este mundo van a guardar ¿qué día también? El sábado. Completamente. Dice, Estados Unidos, así como Israel antiguo, fue escogido por la providencia divina para cumplir la misión de proteger y esparcir la verdad en todo el mundo. ¿Eso está clarito? Este país ha protegido especialmente porque ha dicho lo que es la creencia evangélica, a la Biblia y la Biblia sola, no otras cosas. Porque los católicos no creen en la Biblia, la Biblia sola, la Biblia cree en la tradición y también lo que el Papa dice hasta y lo que dice también todo ello. Pero los evangélicos dicen la Biblia sola. Pero al decir esto, están contradiciendo lo que ellos mismos están aseverando. Porque ¿de dónde viene el domingo? El domingo viene completamente de los católicos. Dice, claro, este país ha tenido un impacto mundial que ha llevado la predicación del Evangelio a toda nación del planeta. Tiene una constitución que garantiza plena libertad civil y religiosa para cumplir su misión. Pero cuando esta nación repudie su constitución y cometa la peor abominación de la historia, que es imponer la observancia del día del sol, el domingo, como los ancianos estaban adorando al sol en Ezequiel 8, cuando haga esto por ley, entonces Dios registrará en el libro del cielo apostasía nacional, que será seguida por la ruina de la nación. Y si leemos San Mateo 24:17, vamos a leerlo rápidamente. San Mateo 24:17, dice, ahora, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Cuando ya pongan esta ley dominical, no debemos estar poniendo a pensar qué nos llevamos. Hay que huir si queremos salvar nuestra vida y queremos seguir adorando a Dios. Porque si no, imagínate. Dice aquí, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que estén en aquellos días. ¿Por qué? Porque van a ser días difíciles. Así que
Tenemos que tener bien claro todas esas cosas. Y la última que le voy a leer va a ser lo de la mensajera del Señor, que está en el Conflicto de los Siglos, página 600. Cuando Él, está hablando de Jesús, cuando Él abandone el santuario con todo lo celestial, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este terrible tiempo, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos, y Satanás tiene control completo sobre los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor, pisoteado su santa ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a la merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las persecuciones humanas, de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y esta cita está espeluznante. ¿Por qué? Porque va a ser el mundo entero. No va a ser una nación ni va a ser acá. Va a ser el mundo entero. Mi hermano. Pero no tenemos, repito, no tenemos nada que temer a menos que no estemos aferrados del brazo poderoso de Dios. Amén. Únicamente vamos a poder escapar de todo esto si estamos en los brazos de aquel que no ha perdido una batalla nunca. Amén. Jehová no ha perdido una batalla nunca ni perderá. Amén. Y todo el que esté con él vamos a salir fieles y victoriosos. Amén. ¿Quiénes son aquellos que queremos estar con él? Amén. Mi hermano, tenemos que cada día estudiar la palabra para poder estar preparados para lo que viene, para poder darnos cuenta de todos los engaños aquí. Y como el mismo Jesús dijo, no dejar que nadie nos engañe, porque van a venir muchos que nos engañan. Y es esencial que estudiemos la palabra de Dios, mi hermano, porque si no la estudiamos, nos vamos a engañar. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiarla, tenemos que profundizar cada día más. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre el base? ¿Nadie tiene una pregunta sobre el base? Porque lo que vamos a estudiar más adelante, vamos a hacer una aplicación general, ya completamente. Y vamos a estudiar también lo que va a pasar, lo que vamos a pasar en lo que es cuando Cristo venga, lo que va a pasar, lo que dice la Biblia, y también el milenio, y vamos a estudiar también cuando Cristo venga por tercera vez. Ya para poder terminar completamente, porque también está en Mateo 24, todo está ahí. Así que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Que podamos profundizar cada día más en la palabra de Dios para poder estar con los ojos bien abiertos, porque mis hermanos, los engaños no van a ser tan sutiles, porque los engaños no van a ser de fuera. Cualquier cosa que venga de afuera, nosotros vamos a estar preparados. Los engaños van a ser de la misma iglesia. Por eso que cuando veamos todas estas cosas tenemos que ver lo que dice la palabra, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y aún así dice Jehová. Si no, y responder como así dice Jehová. Tan fácil como eso. Que Dios nos bendiga. Hasta mañana siempre. Amén. Que Dios haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de nosotros y tenga a nosotros siempre misericordia. Amén. Vamos por poder pie todo, preguntar lo que nos enseñó. Profesor, que no va. Buscar
pensamientos del ser humano son las cosas que Dios tiene preparado para los hijos que le aman. Amén. Fíjense cómo es, que muchos aquí se visten de oro y de plata y todo eso. Ustedes no saben que nosotros vamos a pisar las calles de oro, el asfalto de la calle de oro va a ser de oro. Amén. Para que ustedes tengan idea, que vamos a pisar precisamente al sol y a todo el oro que simboliza el sol. Vamos a pisarlo. Y está puesto ahí en la palabra de Dios. Para que tengan idea, porque vamos a pisar las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Amén. Hermano, ¿qué Dios tenemos? Va a ser una calle de oro que va a ser, dice que su brillo va a ser como el cristal. No perdamos estar allí por ningún concepto. Por nada de este mundo perdamos estar en ese día. Invito a apoyarnos para orar a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias porque todo lo has dejado escrito. Gracias porque tu palabra es lumbrera nuestro camino. Ayúdanos, Padre Santo, a poder no solamente nutrirnos de ella, sino también ponerla en práctica. Ayúdanos a estar bien despiertos para que cuando todas estas cosas vengan, Señor, poder levantarnos en el nombre de Jehová. Amén. Y defenderle y darte gloria y honra y bendecir tu nombre por encima de todos. Guíanos, Señor. Sé con cada familia que he presentado, con cada hijo tuyo en este momento, en este lugar y donde quiera que estén. Que hasta ahí llegue tu bendición y que podamos estar preparados para ese día cuando tú vengas, ir a morar contigo por toda la